siendo así, tan pobre y pecador, Dios me ama, Él te ama, siendo imperfecto y aún sin merecerlo, Dios me ama. Si hoy soy fuerte, si hoy estoy de pie, Él me ama. Y si soy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos para mí. Con sus brazos abiertos para mí. Aun siendo así, tan pobre y pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto y aún sin merecerlo, Él me ama. Si hoy soy fuerte, si hoy estoy de pie, Él me ama. Y si soy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos para mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios te ama y siempre está con sus brazos abiertos para ti. Para ti. Para ti.
Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. A mí me encanta hablar de esos pasajes bíblicos que todos conocemos para resaltar verdades que quizás nunca imaginamos. La Biblia es un mundo de principios. La Biblia es un manual de verdades. Antes de que tú y yo naciéramos, la Biblia instruía a naciones, instruía a reyes, a gobernantes, a músicos, hombres del arte, apasionados por sus dones y llamados. Era la Biblia la que se convertía en una fuente de inspiración que afirmaba los sueños de muchos soñadores. Y en ese orden de ideas, en alguna oportunidad, mis padres les hablaron de Dios y ellos me llevaron de niño a la iglesia. Quizás, no sé, tendría no más de 5 años. Y yo veía hace muchos años cómo hablaban de la Biblia y yo no entendía porque era un niño. Sin embargo, aunque no entendía lo que decían, sí me gustaba lo que mis ojos veían. Y te estoy hablando que no era la riqueza lo que mis ojos se sentían atraídos, porque hablábamos de un barrio popular, humilde, no había piso, latas y unos cartones encerraban lo que en aquel momento llamábamos capilla. Y un predicador que era más latonero, porque trabajaba pintando carros, que predicador, hablaba de Dios. Y a mí eso me parecía bonito. Y ver a mi papá, que les ayudaba, siendo él un hombre que trabajaba en el gobierno, y no importando eso, como que se despojaba de su título y comenzaba a servir, a ayudar, a colocar las sillas, a apoyar para que aquella pequeña capilla se convirtiera en algún día en una iglesia. Y así veían mis ojos de niño esa imagen cada domingo. Y eso empezó a marcar mi corazón. Recuerden, no entendía lo que hablaban, pero sí algo quedaba en lo que mis ojos observaban. Eso me hace entender que tal vez lo que hoy va Dios a hacer en tu vida quizás no sea lo que tú vas a escuchar, porque muy seguramente se te va a olvidar. Pero lo que sí no vas a olvidar es lo que tus ojos esta noche van a ver. Lo que Dios prepara es tan hermoso que nuestros ojos van a quedar como impresionados, decir, venga, de oídas yo había escuchado de Dios, pero ahora mis ojos pueden verlo a Él. Entonces hay una gran diferencia de oír de Dios a ver a Dios. ¿Amén o no amén? Entonces hoy en esta noche yo creo firmemente, los que nos están viendo en la mañana, en la tarde, en la hora que sea, lo que Dios te va a mostrar va a transformar tu realidad. Reitero, no es casualidad que estemos aquí. Dios preparó este lugar en agradecimiento a los que lo han permitido, pero hay un plan perfecto para que la gloria de Dios se manifieste y podamos ver, creyendo que Dios algo especial hará a partir de esta noche sobre cada una de sus vidas. No es casualidad. Hay un plan perfecto y nuestros ojos esta noche, en esta hora, en esta mañana, lo verán. Lo segundo, un día escuché a mi papá decir, me ascendieron, ahora voy a empezar a viajar. Claro, la iglesia es importante, pero también la oportunidad de traer más bendición a mi casa es también importante, hijo. Y comenzó en su ascenso a viajar a muchos lugares de la ciudad, del país, a muchas ciudades quiero decir, y luego llegó con la noticia que se iba a otros lugares, Roma, Italia, a prepararse, a capacitarse, a instruirse en su llamado como gobierno. ¿Me estoy explicando? Y se preparó y se capacitó y todos pensábamos, ¡qué bendición! Y cuando llegó él, ya no era el mismo papá que un día se fue con humildad, sino ya era Don Edgar, el señor que viene de Italia, el huilense que pudo estudiar y prepararse en Roma y ahora viene a estar con los criollos. Hola, hijo, y tú estás viendo a tu papá llegar con otra actitud, porque no fue el mismo el que llegó al que se fue. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay momentos en que empezamos a ver bendiciones de Dios y comenzamos a cambiar, y eso no está mal,
Pero es preocupante cuando dejamos de ver lo que Dios quiere mostrarnos. Oímos y hay voces que nos hablan y a veces dicen que las mujeres caen por lo que les dicen y los hombres por lo que vemos. Y hoy tengo el honor de tener muchas mujeres y muchos hombres. Pero en ambos casos, los oídos se pueden convertir en los ojos del creyente. Lo que escuchamos puede ser determinante frente a lo que mañana vamos a ver. Ahora, atentos. Mi papá llegó. Y como ya era un hombre diferente, con sus títulos y sus reconocimientos educativos, lo ascendieron en Colombia y lo empezaron a enviar a muchos lugares, a prepararse, a capacitarse y a hacer lo que bien podía hacer. Pasaron los meses, los años, y entonces ya ese hombre no veía con los mismos ojos a su esposa. Ya la visión era diferente. Ya pasamos del amor al ¿cómo le va? Al ¿qué está haciendo? No me molestas que estoy ocupado en los asuntos que me han encomendado. La noticia llegó y un traslado se presentó y lo trasladan de la capital, es decir, dejando a su hijo, a sus dos hijos y a su esposa en la capital, y él tiene que irse a otra ciudad a trabajar porque él es el director. Y como director hay que cumplir en mi posición. Pasaron los meses y yo recuerdo el día que fui a ver a ese director. Voy hasta la ciudad, soy un niño de 14 años, abro la puerta y veo a mi padre desfigurado. Quien estaba allá no era un papá, era un director que por querer hacer lo que el mundo quiere que se haga, renunció a ser un padre e inclusive un esposo. Y cuando tú tienes 13, 14 años, 12 años, eso emocionalmente marca tu corazón. Porque vienes de ver a tu papá abrazar a tu mamá y luego pasan 2 años y te das cuenta que ya los abrazos desaparecieron. Y entonces, días después, sentados en su oficina, me dice: Mauricio, ¿cómo? ¿Dónde está el hijo? Me decías mi hijo, ahora soy Mauricio. Creo que te sientes, Mauricio. Prométeme algo. ¿Qué? El día en que yo llegue a faltar, tú te encargarás de tu mamá y de tu hijo y de tu hermanito. Prométemelo. ¿Qué hablas? Simplemente quiero que me lo digas si te comprometes a cuidar de tu mamá y de tu hermanito si yo llego a faltar. ¿Me lo prometes? Y yo, ok. Una semana después, han dado de baja al jefe. Tengo 15 años, ¿lo recuerdan? A los 15 años, mi vida, el mundo se abrió y entonces tomé mi cicla a tratar de ir donde él estaba. Y en medio del camino había muchas preguntas. Luego me desvío y llego a la casa. Y cuando llego a la casa, abro la habitación y veo a mi mamá, que hoy casualmente me está acompañando, porque ella no lo hace, pero hoy, por eso te digo que no es casualidad lo que va a pasar esta noche, lo que tú vas a ver. Veo a mi mamá allá en una esquina de aquella habitación, sola y vacía, llorando y diciendo: Señor, tu palabra dice que eres el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Y yo llego y la miro y para mí fue impactante ver a tu mamá hablando con Dios. ¿Qué hablaba? No lo sé, pero estaba viendo la gloria de Dios. Y de repente alguien me jaló la camisa del colegio y lo volteó a mirar y era mi hermanito de 2 años, 3 años, que me dice: ¿y papá? Y yo le respondí lo que hoy quiero que ustedes nunca olviden. Ese día le dije a mi hijo, a mi hermanito: a partir de hoy yo seré tu papá. Y literalmente ese día lo abracé y mi mamá no me quería mentir. Teteros, pañales. Y empecé a criar a mi hijo, a mi bebé. Llegamos a la ciudad devastados. Nos robaron todo.
Yo sé que es dormir en el piso y calentar la comida en un perolcito. Sé que es intentar trabajar y que te roben de mensajero. Sé que es golpear puertas y que no te abran. Y ver a tu mamá en un esfuerzo descomunal para poder traer alimento a su casa. Y la ponen a trabajar y ella todo su recurso lo traía para proveer a la casa. Pasaron los años y el niño ya creció. Y en el 2012 me dice, papi, Dios te usa. Hablemosles a las familias de Dios. Yo te apoyo, yo te respaldo. Le dije, David, 21 años, ya estaba grandote, 20, 19, 18, 17, 15, grandote, me dice, yo quiero que sirvamos a Dios. Yo le dije, yo no creo en los pastores. Me cuesta creer, porque muchos de ellos son un antitestimonio. Tienen dobles vidas, hablan lo que no son. Y comienzo a darle mis argumentos de lo que yo he visto. Y él me dice, pero Dios te está llamando. Y para cortar la historia, en el 2012 grabamos una canción. Yo no canto, como se dieron cuenta, no canto. Me gusta la música, pero la música no gusta de mí. Y grabamos una canción. Él hizo toda la parte musical. Ya para aquella época, de 2012, teníamos un pequeño grupo, más o menos como esto. Era la iglesia que teníamos en aquel entonces, la super iglesia. Hicimos el lanzamiento musical, apagábamos y prendíamos el bombillo, diciendo, concierto del lanzamiento musical de nuestra canción. Mi tía, mi abuelita, mi mamá nos pidieron autógrafos, se los dimos. Mi abuela tuvo que rogarme 2 autógrafos, yo con mucho gusto. Y fue un lanzamiento familiar. Ustedes me entienden, sin mayores pretensiones. Y el diciembre del 2012 nos llamaron porque un joven, un papá murió. Y como yo sé que es la ausencia de un padre, decido irme hasta Chaparral, Tolima, para acompañarles en mi moto y entregarles el CD, orar por ellos y devolverme. Y mi hermano me llama y me dice, papi, yo voy a ir donde tú estás, porque no es justo que tú vayas a lugares donde yo quiero acompañarte. Entonces yo le digo, ok, entonces no te preocupes, de regreso voy a ir a Flandes y tú sal de Bogotá, yo de Chaparral, y nos encontramos en Flandes. Oramos por una familia, tú oras por los jóvenes y yo por los viejitos. Listo. Toma su morral, toma sus CDs y arranca para verse con su hermano papá. En el camino voy andando. Y recuerdo entonces un pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 1. Si ustedes recuerdan, yo les dije que me encantaba leer esos pasajes que hemos leído o escuchado para entender lo que Dios quiere mostrar. Y en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra, ojo, estaba desordenada y vacía. Y luego dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Cómo es que si Dios se mueve, la tierra está desordenada? ¿Cómo es que si Dios se mueve, hay caos, confusión y desorden? ¿Cómo es que si Dios se mueve en nuestras vidas, tenemos una ciudad tan difícil que cada vez nos hundimos en inseguridad, en incertidumbre, en peligros, en amenazas? Salen muchos a sacar a sus perros al parque y una bomba termina con sus vidas. Eso pasó hace poco, hace unos días en Cali. ¿Cómo es posible que en medio de tanto caos, de tanta oscuridad, de tanto desorden, la Biblia diga que Dios se puede mover en medio de ese desorden? Si todo es confusión, yo no entiendo qué clase de movimiento de Dios. No puedo ver, no puedo entender, aunque lo pueda ver, qué significa el mover de Dios. Amén. Amén. Y voy andando en la moto, vía Espinal, el cielo azul, 12 del día, y siento esa voz. Y yo dije de mi corazón, amén. Pero cuando digo amén, siento un profundo dolor y como un temor, un vacío, un frío, no sé qué sentí. Me orillo la moto, marco a mi hermano para saber dónde viene mi hijo, dónde viene mi negrito, el que creía en mí, el que siempre decía, a las que sea. Con mi papá, lo que sea y con quien sea.
y no me contesta. Qué fastidio cuando no contestan los que uno ama. Segundo intento, y adivinen, no contestan. Y en el último intento, contestan. Pero no era la voz de mi hermano. No escuchaba la voz de mi hijo. Escuché la voz de una mujer que gritaba diciendo: el niño de esa moto ha muerto. Un accidente terminó con su vida. Colgué. Quiero verte. De niño te vi. Abre mis ojos. No entiendo lo que me acaban de decir. Y Dios me habló con su palabra. Porque Génesis 1 dice que el Espíritu se movía en medio del caos y la confusión. ¿Y saben por qué? Porque las grandes historias nacen de confusos momentos. Cuando nos sentimos rechazados, señalados, cuando dimos todo y lo perdimos todo, cuando creímos y nos defraudaron, cuando abrazamos pero nos traicionaron, cuando confiamos y no valoraron nuestra confianza. Es allí cuando hay confusión y caos. Pero apareció Dios diciéndome: las grandes historias nacen de confusos momentos. José Elías, un hombre, un papá, que el día en que se enteró que su hijo también murió porque consideraba a mi hermano como su hijo, lloraba y lloraba, porque es el papá que le hace los desayunos a un hijo que no es su hijo, pero lo considera su hijo. Y cuando su hijo ya no está, él se pone a llorar, y como buen católico que es, le dice antes de casarse con mi mamá: Cecilia, yo en mi religión y tú en tu religión. El respeto ante todo. Y mi mamá dijo: de acuerdo. Pero mi hermano decía: yo no quiero que mi papá escuche, yo quiero que mi papá vea a Dios. Y entonces colocaba, cuando recogíamos ofrendas, ofrendaba 2,000 pesos mi hermanito, diciendo: por la conversión de mi papá, para que José Elías se convierta y pueda ver a Dios. Y ofrendaba 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, lo máximo como 6,000. Y siempre los sobrecitos ahí: por la conversión de mi papá, de José Elías. Y yo: ay, hijo, yo sé que Dios va a ser José Elías una persona culta, respetuosa, honorable. Cecilia, tú allá y yo acá. Cuando murió David, mi mamá puede imaginar cómo estaba. Destruida. Salgo de la viudez y ahora pierdo un hijo. Pueden imaginarse esa noche oscura. José Elías llorando. Abre la puerta a su habitación, le dice: el cuarto de oración. Recuerden que yo también estaba ese día de niño abriendo el cuarto y mi mamá llorando. José Elías ahora, 2 años después, abre la habitación y ve a su esposa en la misma posición que un hijo vio a su mamá, de rodillas. Y José Elías le dice: amor, dime qué puedo hacer para sanar el dolor de tu alma. Y mi mamá se acordó de las ofrendas del niño, de los deseos de toda la familia, y le dice: acepta a Jesús en tu corazón. Y ese día José Elías se puso de rodillas y dijo: he escuchado de Dios, pero ahora quiero verte. Y hoy mi papá, que no es mi papá, no saben cuánto lo amo, porque está enamorado de Dios. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque un hombre un día vio a Dios. Y entonces ese día Dios se llevó a mi hijo, pero me entregó un padre.
A los 3 días, en las exequias, al segundo día, una mujer de rodillas se pone frente a mí y me dice: Faz, cuando tu hijo sea mayor, Juan Camilo tenía 4 años, cuando tu hijo sea mayor, esa será la señal y tu corazón será sano y Dios te llevará a lugares que Él ha preparado para que lo conozcan a Él. Y yo le dije: ok, Lina, gracias. Gracias. Y este año, en abril, mi hijo cumplió 18 años. ¿Y saben por qué estamos aquí esta noche? Porque antes de que tú lo imaginaras, Dios ya había escrito lo que en esta noche ustedes van a ver. Por eso les dije que no es casualidad que estemos aquí. Nos han hablado de un Dios, pero yo decidí querer verlo. ¿Y cómo quiero finalizar este corto testimonio? En que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía en medio del desorden y el caos. Amigos que nos están viendo, y quiero que tengas en tu corazón lo siguiente: Dios se puede mover a pesar del caos que quizás estés viviendo. Hay una esperanza que puede transformar tu condición y anunciar que su voluntad se va a revelar para transformar tu presente. Te bendigo en el nombre de Jesús.